Bienvenidos a Matemática desde casa. No te olvides de suscribirte al canal para estar atento a los nuevos videos que vamos subiendo. En la clase de hoy vamos a aprender a cómo graficar una función cuadrática. Vamos a suponer que tenemos que graficar esta función cuadrática. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es identificar quiénes son A, B y C, los coeficientes de la cuadrática. En este caso, A, que es el número que acompaña a x cuadrado, es 1. B, el número que acompaña a x es menos 2. Y C es el término independiente, en este caso es menos 3. Vamos a calcular dos cosas. Por un lado, vamos a calcular las raíces de la función cuadrática. Estas raíces representan puntos sobre el eje X. Para calcular las raíces, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula cuadrática menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Veamos cómo sería el cálculo. Entonces quedaría menos 2 más menos la raíz cuadrada de b, o sea, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 3. Todo esto va a ir en la raíz cuadrada, ahí cierro el paréntesis, y todo esto sobre 2 por a, que en este caso es 1. Acá tengo un choque de signos, menos por menos me queda más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 1 por menos 3 se hace menos por menos más, positivos, 4 por 3 me queda de 12. Todo esto sobre 2 por 1, que es 2. Luego esto me quedaría 2 más menos la raíz cuadrada de 12 y 4, que me da 16 sobre 2. Y esto es 2 más menos la raíz cuadrada de 16 es 4 sobre 2. Así que aquí ya me puedo dividir. Por un lado voy a tener 2 más 4 sobre 2 y por el otro lado 2 menos 4 sobre 2. Entonces tengo 2 y 4, 6 sobre 2 me queda 3. 2 menos 4 es menos 2 sobre 2. Esto me da menos 1. Y ya tengo las raíces de mi función cuadrática. A continuación vamos a calcular las coordenadas del vértice. Para ello tenemos que calcular la coordenada x, que se escribe como xb, y se calcula mediante la fórmula menos b sobre 2 por a. Si reemplazamos, nos quedaría menos b, que vimos que es menos 2, sobre 2 por a, y a sabemos que vale 1. Resolvemos el choque de signos, menos por menos es más, 2, y abajo 2 por 1, 2, con lo cual xb me queda de 1. Ya tengo la coordenada x del vértice. Me faltaría ahora la coordenada y del vértice, que se calcula haciendo f de xb. Es decir, voy a reemplazar en la fórmula de la función cuadrática lo que me salió el resultado de xb. Por lo tanto, me quedaría en este caso, en vez de x al cuadrado, reemplazo por 1, entonces voy a tener 1 al cuadrado menos 2 por x, y en este caso reemplazo por xb, es decir, por 1, y finalmente menos 3. Resolvemos, esto me queda 1 al cuadrado 1, 2 por 1, 2, menos 3. Y cuando resuelvo este cálculo, el resultado me queda menos 4 y ya tengo la coordenada y del vértice. Por lo tanto, el vértice tiene como coordenadas los valores 1, punto y coma, menos 4. Una vez que ya tengo las raíces y los vértices, voy a proceder a construir el gráfico aproximado de una función cuadrática. Para ello, las raíces son puntos que están sobre el eje X. En este caso, como tengo 3 y menos 1, voy a dibujar un punto en el eje X en el valor 3 y otro punto en el eje X en el valor menos 1. Voy a ubicar ahora el vértice, que tiene coordenadas 1 menos 4, es decir, 1 para X menos 4 para Y, aproximadamente por allí. También lo que vamos a hacer es trazar el eje de simetría
El eje de simetría es una recta vertical que tiene la ecuación x igual a xb. En nuestro caso sería x igual a 1. Aquí la vemos. Esto significa que la parábola, que es la curva que representa la función cuadrática, es simétrica. Si vemos las raíces, este punto está a 2 unidades de distancia del eje de simetría y del otro lado, a 2 unidades, también encontramos otro punto. Finalmente, antes de dibujar la curva, tenemos que tener en cuenta el valor de C, que es la ordenada al origen y que representa un punto sobre el eje Y. En este caso C vale menos 3, ya lo encontramos antes, y lo que significa que en el eje Y, en menos 3, vamos a tener otro punto de la curva. Teniendo en cuenta el eje de simetría y que la parábola es simétrica, entonces quiere decir que si yo tengo un punto a una unidad de distancia del eje de simetría, del otro lado a la misma distancia también tengo otro punto. Fíjense en cómo hemos logrado graficar 5 puntos y ahora sí, usando un poco el pulso, vamos a poder dibujar esta curva que se llama la parábola, que representa la función cuadrática. Veamos la gráfica construida en un software donde se puede ver un gráfico más preciso de la misma. Pasemos a otro ejemplo. En este caso, fíjense, tenemos esta función cuadrática. Vamos a identificar que A vale 1, B vale en este caso menos 4 y C vale 4. Vamos ahora a calcular las raíces con la fórmula. Menos B más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Veamos cómo nos quedaría. Menos b, que es menos 4, así que acá vamos a usar paréntesis, más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que nos dio 1, por c, que nos dio 4. Todo esto va a ser sobre 2 por a, donde a vale 1. Tengo un choque de signos, así que ahí me queda positivo 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 16, base negativa, exponente par, resultado positivo, menos 4 por 1, 4 y 4 por 4 me queda 16, sobre 2 por a, que es 2, 2 por 1, 2. Finalmente acá me queda 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos 16, que me da 0. Entonces tenemos 4 más menos la raíz de 0, sabemos que es 0. Por lo tanto, fíjense en que aquí me va a quedar 4 más 0 sobre 2, o sea, 4 sobre 2 igual a 2. Y por el otro lado vamos a tener 4 menos 0 sobre 2, que también me queda 4 sobre 2, que esto también me da 2. En este caso las raíces nos quedaron iguales, 2 y 2. Vamos a ver el vértice, cómo calcularíamos. Entonces la coordenada x vimos que es menos b sobre 2 por a, o sea, en este caso sería menos 4 sobre 2 por 1. Choque de signos, menos por menos se hace positivo 4 sobre 2 por 1, 2, con lo cual xb me queda igual a 2. Ahora vamos a hacer el IB, vamos a calcular el IB, que es f de xb, es decir, voy a reemplazar en la fórmula el valor de xb que hemos encontrado. Entonces vamos a tener 2 en cuenta de x, reemplazamos por xb, 2 al cuadrado menos 4 por, en cuenta de x, 2, y finalmente más 4. Entonces tenemos 2 al cuadrado 4, menos 4 por 2, 8, más 4, con lo cual el IB me queda igual a 0. Por lo tanto, la coordenada del vértice me da como resultado 2, punto y coma 0. Veamos cómo sería la gráfica de la función cuadrática. En este caso, si tenemos que graficar las raíces, que dijimos que eran puntos sobre el eje X, las dos son 2, así que las dos raíces estarían todas juntas en ese mismo punto. Y si pensamos en graficar el vértice tiene coordenadas 2, 0, o sea, 2 para x,
0 para y, o sea, está justamente en el mismo punto, es decir, que las raíces y el vértice en este caso coinciden. El eje de simetría es x igual a 2 porque coincide con la coordenada x del vértice. Si lo dibujamos nos quedaría de esta forma, aproximadamente así. Y ahora, como no tenemos más puntos, tenemos que recurrir a nuestra ordenada al origen, que en este caso es nuestro valor c, que en este caso vale 4, y dijimos que representa un punto sobre el eje y. Es decir, que acá en el y tendríamos el punto sobre el valor 4. Como sabemos que la curva es simétrica, entonces aquí vemos que hay dos cuadritos de distancia desde el punto C al eje de simetría. Por lo tanto, para el otro lado, a dos cuadritos de distancia, tendría otro punto. Y ahora, a través de estos tres puntos, vamos a dibujar de manera aproximada la curva de esta función cuadrática. Veamos un gráfico hecho en software donde tenemos la representación más aproximada de la función cuadrática que estamos dibujando. Por lo tanto, si nosotros vemos que las raíces y el vértice coinciden en un punto, pasa a ser muy importante el valor de c y el hecho de saber que la curva es simétrica. Por lo tanto, el eje de simetría también es importante para poder encontrar ese tercer punto que nos ayude a construir la gráfica de la función cuadrática. Veamos un ejemplo más. Supongamos que tenemos esta función cuadrática, entonces, bueno, identificamos los valores. A vale 1, b vale menos 2 y c vale 2. Vamos a calcular las raíces. Nuestra fórmula, como siempre, menos b más menos b al cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Si reemplazamos tenemos menos b, que es menos 2, más menos la raíz cuadrada de b, o sea, menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1, que es a, por c, que vale 2. Todo esto sobre 2 por a, en este caso a vale, vimos, 1. Choque de signos, menos por menos se hace más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 1, 4 y 4 por 2, 8. Todo esto sobre 2 por 1, que es 2. Finalmente tenemos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 8, me queda menos 4 sobre 2. Pero acá tenemos un problema porque no podemos calcular la raíz cuadrada de base negativa e índice par, porque esto nos daría un número complejo. Con lo cual concluimos aquí que las raíces son complejas. Entonces, si las raíces son complejas, se termina el cálculo allí nomás y no las vamos a poder graficar en nuestra función cuadrática. Eso quiere decir que la función cuadrática no va a intersectar al eje X. Sin embargo, a pesar de tener raíces complejas, podemos calcular las coordenadas del vértice. Si vamos a calcular la coordenada x del vértice, tenemos menos b sobre 2 por a. En este caso tendríamos menos b, que es menos 2, sobre 2 por a, que vale 1. Entonces tenemos choque de signos, menos por menos se hace más, 2. 2 por 1, 2, con lo cual xb me queda igual a 1. Vamos a calcular el IB, que es f de xb, así que voy a reemplazar en donde está x al valor, por el valor 1. Entonces tenemos IB igual a x al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, menos 2 por, otra vez x, entonces reemplazo por el valor de xb, 1, más 2. Con lo cual acá vamos a tener IB igual a, resuelvo, 1 al cuadrado 1, menos 2 por 1, 2, más 2, con lo cual el IB me da como resultado 1. Es decir, que las coordenadas del vértice, que sí hemos podido calcular, tienen el valor 1, punto y coma 1. Antes de construir la gráfica, vamos a escribir el eje de simetría, en este caso x igual a 1, porque coincide con el valor xb. Y finalmente el valor de c, que en este caso es 2 y que sabemos que es un punto sobre el eje y.
Como no hay raíces complejas, no vamos a poder dibujar los puntos sobre el eje X, pero sí tenemos el vértice que tiene coordenadas 1, 1, así que lo puedo ubicar allí. Y finalmente, por un lado voy a dibujar el eje de simetría, que más o menos me quedaría por acá. Y por otro lado voy a dibujar el valor de C, que me ayuda mucho en este caso también. En este caso es 2 sobre el eje Y, por lo tanto, del otro lado a la misma distancia, aproximadamente por acá, estaría el otro punto, ya que es simétrico. Finalmente, dibujo la curva y allí estaría la gráfica de la parábola. Como siempre, veamos un soporte en software digital para ver una mejor versión de esta gráfica. Bueno, entonces, a tener en cuenta que para construir la gráfica de una función cuadrática es muy importante calcular las raíces, las coordenadas del vértice, tener en cuenta el concepto de simetría, y el eje de simetría nos va a ayudar a poder dibujar de manera más aproximada la función cuadrática, y también tener en cuenta el valor de C, que es la ordenada al origen, que representa un punto sobre el eje de Y, porque ese valor C nos ayuda muchísimo cuando las raíces no se pueden calcular o cuando coinciden con el vértice. Y por supuesto el concepto de simetría, porque nos permite encontrar un tercer punto que nos ayuda a construir una gráfica cuando las raíces ya no las podemos calcular. Espero que puedan seguir estudiando desde sus casas, construyendo gráficas aproximadas de la función cuadrática. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video con Matemática desde casa.